Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto en saludarles y volvernos a encontrar otra vez en este medio digital. Vamos hoy a empezar con el estudio de otra técnica que podemos aplicar dentro de la parte didáctica. En este caso vamos a hacer una aplicación para la física. Vamos nosotros a empezar con el estudio de la técnica que se conoce como taller pedagógico, que según la bibliografía y varios autores, indican que justamente se trata de una de las técnicas tal vez más utilizadas que podemos nosotros realizar para el estudio, enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales. En este caso, tiene mucho que ver también con la relación de laboratorio, con la relación de poder llevar adelante el concepto, concretizar el concepto de la física o los conceptos principales de la física de una manera tal vez más entendible para los estudiantes, utilizando el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo y sobre todo teniendo una cuestión de consignas en cuanto al taller. Esta unidad la vamos a dividir en tres partes. La primera parte, como siempre, vamos a tener nosotros un acercamiento teórico, que lo vamos a hacer a través de un texto base, y esta clase que voy a utilizar unas diapositivas que ya están colocadas en el aula virtual. Para eso y para tener entendido el concepto que queremos llegar con taller pedagógico, se ha propuesto un control de lectura que va a ser el día sábado. Un control de lectura muy simple de verdadero o falso y que podemos desarrollarlo utilizando el material que se encuentra disponible en la plataforma. De ahí en adelante vamos nuevamente a hacer grupos de trabajo y vamos a realizar propuestas de taller pedagógico, utilizando ahora en cambio los contenidos de la física. Ya explicaremos en su momento a qué nos referimos con el tema del trabajo y de igual manera cómo procedimos con los trabajos anteriores de gamificación. Vamos a realizar diseños de lo que podría ser un taller pedagógico, ¿sí? Entonces vamos a nuestro estudio. Para eso nos situamos en el aula virtual, que es donde ya tenemos nosotros la información adecuada. Como vemos, aquí hemos puesto nosotros la información, ¿sí? Tenemos dos documentos que son importantes que analicemos. El primero, un libro base, que no vamos a revisar todo el libro. Aquí indico las páginas específicas que nos interesan, que hablan justamente acerca de lo que es un taller pedagógico, un poco de conceptos al respecto y sobre todo la forma con la cual se va implementando un taller pedagógico, ¿sí? Revisar por favor las páginas indicadas, en este caso desde la página 6 a la 9, básicamente lo que tiene que ver con conceptos de lo que es un taller pedagógico, y desde la página 23 a la 28 que nos dice cómo diseñar y planificar ese taller, ¿sí? Eso, por favor, revisarlo, es la parte conceptual, y sobre eso tendremos un control de lectura el día sábado. Todo el día va a estar habilitada la plataforma para poder abordar ese control de lectura, así que tranquilamente usted puede ingresar. Desde que ingrese va a tener 30 minutos para resolverlo. Son 3 o 4 preguntas, me parece, muy elementales, pero que hay que irlas cumpliendo. Sí, por favor, eso no nos olvidemos. Bueno, vamos ahora a la clase. Tenemos las diapositivas aquí, que es lo que vamos a abordar. Y sí, vamos a tomar un documento de la Universidad de Costa Rica que nos explica bien cómo es esto del taller como metodología de educación, ¿sí? Bueno, primero hay que entrar a ver qué consiste el taller, y tal vez la palabra podría ser poco empleada, digamos así, porque básicamente se consideraba desde la antigüedad y un poquito de historia que se utilizaba esto desde la Edad Media, la concepción como tal del taller, para efectuar algún trabajo manufacturado, es decir, hecho a mano, algún trabajo de tipo artesanal, algo que podía ser con lo que se llamaba en ese tiempo artes y oficios, ¿sí? Entonces, inclusive hasta ahora permanece esa concepción de taller, por ejemplo, un taller mecánico, por ejemplo, un taller de banistería, por ejemplo, un taller de carpintería, e inclusive tal vez otras concepciones tal vez menos clásicas. Puede haber, por ejemplo, un taller de chocolatería, puede haber, por ejemplo, un taller de repostería, un taller de tortas, por ejemplo, y demás. ¿Qué es la parte básica aquí? Que en un taller no se absorben o no se dan conocimientos totalmente teóricos, sino que su funcionalidad es práctica. Entonces, ese es el primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ese taller tiene una función práctica.
Y segundo elemento, ese taller tiene que tener un producto. Eso es muy importante, tiene que tener un producto. Luego al producto nosotros le podemos llamar prototipo, y ahí iremos viendo en las fases del taller. Le podemos llamar prototipo a ese resultado del producto. Actualmente, por ejemplo, cuando se trata ya de educación, por ejemplo, mucho más científica o tal vez más especializada, para ser más correctos en el término, no hablamos propiamente de talleres, sino hablamos de laboratorios. Por ejemplo, en la universidad tenemos nosotros laboratorio de física, laboratorio de matemáticas y debería haber un laboratorio de ciencias naturales, tal vez de química y de biología, posiblemente, ¿sí? En la carrera me refiero porque sabemos que efectivamente en ciencias químicas tenemos esos laboratorios. No hablamos propiamente de talleres, ¿sí? Sin embargo, en los colegios técnicos, por ejemplo, se aborda el tema de talleres. Entonces, tú tienes el taller de mecánica industrial, tienes el taller de mecánica automotriz, tienes el taller de electricidad, tienes el taller de matricería, tienes el taller de forja, tienes el taller de soldadura, etcétera. ¿Cuál es la característica? Básicamente, que existe una unidad, como lo pone aquí en el segundo párrafo, entre el trabajo intelectual, es decir, lo que yo conozco y lo que yo sé, y el trabajo anual, lo que yo desarrollo, la práctica, si ustedes quieren. Por eso, para la aplicación en física, el taller pedagógico como tal es una herramienta importantísima para que el estudiante pueda entenderlo, ¿sí? Y que es una alternativa para centros educativos que tal vez no consten o no tengan un laboratorio. Porque cuando tú tienes un laboratorio de física, tú puedes ir a hacer las prácticas ahí y no hay ningún problema. Pero no todos los centros tienen. A lo mucho los colegios tendrán un laboratorio de ciencias naturales. Entonces, ¿cómo ustedes, futuros docentes, van a poder hacer una práctica si no disponen de los elementos y materiales necesarios? Entonces, posiblemente tengamos que implementar el taller pedagógico. Atención, y le voy a poniendo algunos puntos. Inclusive en el contexto de la pandemia y de la educación online, que parece que para los colegios va de largo, ojo con eso. ¿Cómo hacer una práctica, por ejemplo, de física? Y no solamente quedarme en lo conceptual, sino llevar, por ejemplo, a través de online, utilizando el hogar y los elementos del hogar y los elementos de casa como aula, donde yo puedo desarrollar las prácticas en forma de taller. Esa es la idea del trabajo, ¿sí? Bueno, algo de etimología nada más para que conozcamos, básicamente un lugar que se trabaja una obra, una escuela o seminario de ciencias o de artes, por eso inclusive se habla de talleres de oratoria, taller de escritura académica se llama en algún momento, inclusive en la propia universidad, ¿no es cierto? Correcto, taller de conversación, por ejemplo, ¿sí? Puede haber varias acepciones para la cuestión del taller. Y nosotros en este caso vamos directamente con el taller en educación. Y les invito que por favor observemos lo que estamos viendo ahí, esta trinidad, este triángulo que lo presentamos ahí, en la cual tenemos que tener en cuenta tres elementos fundamentales que son las características del taller. La primera de ellas, la integración de la teoría con la práctica. Es imposible, imposible, y recargo esto, que un taller no tenga teoría. Tiene que tener teoría, pero tiene que tener poca teoría. Tiene que tener apenas los conceptos básicos. Usted no está haciendo una reflexión, una comprensión de los conceptos. No, no, no. Para eso hay una secuencia didáctica que usted puede utilizar. Aquí usted lo que requiere es tener los elementos básicos conceptuales y directamente ir a trabajar en la práctica. Entonces, si usted tuviera que organizar su clase como maestro de física, futuro maestro de física, usted da durante la semana la parte teórica, hace los ejercicios y deja para el fin de semana o deja para el día viernes la ejecución del taller. De esa forma se va trabajando. Es decir, que el taller es aquella técnica que nos permite resumir, retroalimentar y reforzar los contenidos vistos durante la semana o los contenidos del tema específico. Tengamos en cuenta eso. Muy bien. Habla también acá de una construcción colectiva, fíjense, donde nos dice a nosotros una construcción colectiva en la que se hacen grupos, se trabaja con y en grupos. Eso es importante. Y fíjense ustedes que aquí una de las definiciones nos habla de dispositivo de trabajo. Fíjense que ni siquiera nos habla ya de técnica, sino dispositivo de trabajo. Es algo sumamente práctico. Inclusive la propia palabra dice esto es un mecanismo. Tiene que estar tan bien engranado
que debe resultar de esa forma. Entonces, cuidado con pensar que es solo un trabajo en grupo, porque eso pertenecería al ámbito del constructivismo. Aquí nos estamos moviendo nosotros en la parte operativa práctica. Tomamos elementos del constructivismo, tomamos elementos de todo lo que tiene que ver el aparato productivo y la educación técnica, y tomamos elementos también del aprendizaje cooperativo. Esas son las fuentes que nutren acá al taller pedagógico o taller educativo, si alguien quiere llamarlo, o taller en educación. Está muy bien eso, ¿sí? Son tres fuentes. Primero lo constructivista, efectivamente. Luego tenemos todo lo que es la parte de la educación técnica, que interviene sobre todo por los lineamientos del taller, por las reglas y normas que debe tener un taller pedagógico, y por supuesto también toda la parte del aprendizaje colaborativo de manejo en grupos, ¿sí? Y luego para llegar a la transformación. ¿Y qué tipo de transformación estamos hablando? Por ejemplo, no solamente que es una transformación, digamos, filosófica o epistemológica, no, hablamos de productos, hablamos de practicidad, hablamos de realidades, de objetos concretos. Entonces, voy a tener una serie de piezas, voy a tener una serie de fichas, y con los estudiantes voy a construir un taller para armar una maqueta al final. Perfecto, muy bien. Tengo una serie de dispositivos para con los estudiantes ejecutar la práctica y validar esa práctica. Muy bien. Ustedes dirán, pero esto es lo que nosotros hacemos en las prácticas, o hacíamos, para ser más específico, en las prácticas de física. Por supuesto, porque la técnica que ocupaba el doctor y ahora Patricio es la técnica del taller pedagógico, en donde les dan a ustedes, y recordarán en las clases con el doctor, tenían fundamentación matemática y enseguida iban a la parte práctica. Entonces, estamos hablando de que existe integración en la teoría y en la práctica. Este momento lo que nosotros estamos haciendo es diseccionando, de alguna forma, ese proceso que se realizaba en la cuestión del taller pedagógico, ¿sí? Bueno, dentro de las características principales tenemos el trabajo con grupos, por supuesto, creatividad, producción, la participación que tiene que tener el estudiante. El taller tiene un límite de tiempo, no se puede dar cualquier tiempo, decir, bueno, no pasa nada, si no terminas en una hora, termínalo más tarde. Tiene que tener un tiempo porque tiene una consigna adecuada, tiene objetivos muy específicos, muy específicos. Es decir, hay que lograr tal cosa, hay que construir esto, hay que lograr esa práctica, ¿sí? Tiene un proceso de apertura, desarrollo y cierre. Normalmente uno abre, da las explicaciones en la apertura, en el desarrollo procede a la creación del producto y termina con el cierre con la presentación y validación de ese resultado. Promueve generación de aprendizajes y de transformación. Hay una frase muy común, dice, se entra de una forma y se sale de otra, en el sentido de que entro sin ese aprendizaje práctico y después del taller he aprendido algo más. Ojo, pude haberme equivocado, pero eso no deja de ser un aprendizaje. Atención con algo, ¿sí? Porque puede ser que no logré hacer el experimento, que no pude hacer la práctica, pero eso no quiere decir que no he aprendido. Algo se ha aprendido al respecto. Tiene que haber integración de la teoría con la práctica, lo que se conoce como el postulado de el aprender haciendo, ¿sí? Que es parte de la educación técnica. Por eso hablaba yo que se toman postulados de la educación técnica. Uno de ellos es el aprender haciendo, ¿sí? Un aprendizaje en la práctica que puede o no involucrar otras materias, ser interdisciplinario. Ya nos pasó en los proyectos de gamificación, que empezamos a juntar ciencia ficción, empezamos a juntar historia, empezamos a juntar elementos de otras áreas. Perfecto, aquí también se puede ser interdisciplinario, ¿sí? Y también en ocasiones puede causar controversia, porque puede haber dos o tres perspectivas para solucionar un experimento, para solucionar algún tema específico, y precisamente ahí es donde entra la discusión y el debate del equipo de trabajo, que eso también puede darse, y en ocasiones yo diría que es hasta sano que exista controversia, ¿sí? Cuidado, aquí no se refiere a, por decirlo de alguna forma, eh, a una disputa entre los diferentes miembros del equipo, digamos así. No se trata de eso, sino acá lo que se trata más bien es de que en cuanto al tema se puede discutir diferentes opciones y diferentes soluciones. Dentro de lo que son los principios, pues efectivamente permite tener un acercamiento más duro con la realidad, ¿sí?
Eso es muy importante, ¿por qué? Porque estoy haciendo un aprendizaje absoluto y totalmente significativo. No hay nada más significativo en la didáctica que un taller pedagógico, ¿sí? De hecho, muchos de ustedes en las tesis están planteando, o en los proyectos de tesis, elaborar material concreto, elaborar. La forma de ir validando eso es a través de un taller. Ver si efectivamente el usuario de ese material es capaz de entenderlo, es capaz de manejarlo, es capaz de probarlo. Eso es un taller pedagógico, en donde yo voy y concretizo lo que yo estoy queriendo trabajar. Lógicamente rompe el esquema de la educación tradicional, porque no es solamente la educación, y hablamos ya de la física, en la cual yo voy a poner los ejercicios al frente, resolvemos ejercicios y tomo una prueba de un libro rebuscadísimo, que sería parte que nadie encuentra dónde está ese libro, y yo tengo muy guardado celosamente bajo 7 llaves y luego aplico los ejercicios para ver si lo resuelve o no. No se trata de eso, aquí se trata de que no solamente que comprenda el concepto, sino sea capaz de aplicarlo significativamente. Estoy concretizando el concepto físico. Estimulo la resolución de problemas, por supuesto, toma de decisiones, procesos de trabajo y espacios de comunicación y participación. Lógicamente, al estar trabajando en un grupo y tener que respetar roles como coordinador, como personas que están encargadas del armaje, encargadas de la presentación y demás, necesariamente se favorece. Puede haber disputas, por supuesto, hablamos de controversias anteriormente, pero en ocasiones también es importante eso, ¿sí? Aquí lo importante también es que la figura del docente pierde la jerarquía grande del docente que lo sabe todo, y el docente se convierte también en un obrero, se convierte en un tallerista más, en una persona que se convierte en un facilitador, que está ahí presto para echar una mano, para dar ideas, para pasar un material, para supervisar el trabajo. Cuidado, no es el capataz de una obra el docente, que aquí dice, sí, tienen que terminar esto rápido, están haciendo mal, desarmo, vuelvan a hacer. No, no es el jefe de taller, cuidado, ¿sí? No es de esa estructura clásica, de pronto ahí nos estamos empezando a encontrar diferencias con lo que a veces hacemos en física, donde tenemos un jefe de mesa, un jefe de grupo y cosas por el estilo. En este caso no va tanto por ahí el tema, es una relación un poco más horizontal, ¿sí? eh, Empieza a existir una tarea común. El docente también interviene en las tareas, empieza a entrar, se convierte en parte de este equipo. ¿Sí? Aquí atención, muy a diferencia de la gamificación donde teníamos elementos de competencia, aquí no va a haber elementos de competencia, aquí existe un objetivo común. Entonces todos nos ayudamos entre sí. Si mi compañero no está en la maqueta, yo también puedo ayudarle. Si mi compañero no sabe el experimento, le podemos dar un soporte, una asesoría, una ayuda. Aquí no es quien termina primero. Aquí es lograr todos el objetivo. Eso es muy importante, porque en la gamificación, y un aspecto que podríamos cuestionar siempre es el aspecto de competencia, y lo dijimos en el momento de exposiciones o los grupos, ¿sí? Aquí en cambio no va a haber competencia, aquí va a haber igualdad, ¿sí? Es distinto, es una técnica que difiere mentalmente de la otra. Y por supuesto, tiene que haber una evaluación conjunta. El momento en que hay una presentación de proyectos, una presentación de maqueta, tienen que ser evaluados entre todas las mesas, efectivamente, ¿sí? Aquí empezamos a ver algunos de los propósitos que tenemos nosotros en el taller. Lógicamente hay que diagnosticar un problema, partimos de ahí. Tiene que haber una situación que me presente como un problema. Como ya vimos en el método problemático, esto puede ser una situación de la vida cotidiana o puede estar en forma de una pregunta. Tiene que haber una planificación orientada a alcanzar diferentes objetivos. Evaluar aquello que yo tenga que hacer, evaluar si es factible o no es factible. Yo quiero hacer una maqueta fantástica, pero no tengo los recursos. ¿Cómo voy a elaborarla entonces? Tengo que utilizar tal vez material reciclado, tengo que utilizar tal vez los elementos del entorno, tengo que tal vez disminuir la complejidad de la maqueta para poder lograr el resultado adecuado. ¿Cómo voy a sistematizar eso? ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a hacer primero un plano, voy a hacer primero un bosquejo, voy a ver que responda a los cálculos que yo requiero, voy a utilizar un video tutorial de base, voy a utilizar cálculos, planos ya realizados de otras maquetas y les voy a dar modificaciones. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a realizar ese seguimiento, ese monitoreo? ¿Están trabajando todos los compañeros adecuadamente? El coordinador del grupo me va a decir, sí, correcto, estamos todos bien, o alguien está faltando con algo, no está colaborando adecuadamente.
le llamo al tallerista, al docente en este momento y le digo, muy bien, ¿cómo puedo ayudar con esto? ¿Cómo es ese monitoreo? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo voy a discutir esa problemática que yo estoy presentando? Porque no es solamente el hecho de decir aquí como un rompecabezas, ahí están las fichas, arme. No, sino aquí tengo que presentar la problemática, cómo me aborda eso para la física, cómo me ayuda eso en mi aprendizaje, y eso tiene que ver con los objetivos de formación que yo voy teniendo, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Bueno, y hay algunas técnicas participativas que se pueden utilizar dentro del taller, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ya desde la siguiente semana. Porque ahora solamente queremos que entendamos a dónde estamos entrando, ¿sí? Cambiamos mentalmente el chip de gamificación y nos ponemos en el chip del taller pedagógico, ¿sí? Que no solamente pensemos en el tema de física, que es decir, tener una mesa y estudiantes alrededor, no, porque pueden haber, por ejemplo, técnicas vivenciales, tipo animación o de análisis. De hecho, una de las técnicas que vamos a probar al diseñar, que es un cuarto de escape, o como se dice en inglés, un escape room, es totalmente un taller pedagógico. Es un taller pedagógico no convencional, así es. Juegos de roles. En derecho, por ejemplo, hacen un taller tipo un juzgado, en el cual tienes un juez, tienes un jurado, tienes los acusados y tienes que hacer la simulación de lo que está pasando. Eso es un taller pedagógico. Entonces ya vamos avanzando de nivel, ¿sí? Una dramatización de la cual yo obtenga un análisis de un objeto de estudio puede ser un taller, por supuesto. Un programa de radio con entrevistas, con invitados, con una salida en vivo, etcétera, donde yo pueda abordar algo en cuanto a la física, por supuesto, totalmente, esa es una técnica válida. Un videoforo que yo pueda realizar, técnicas visuales, escritas o gráficas, un rompecabezas gigante que yo arme con diferentes conceptos, una maqueta que yo pueda construir al respecto. Por supuesto, son técnicas válidas dentro del taller pedagógico y que nosotros vamos a ir implementando alguna de ellas, el diseño, por supuesto, dado que no podemos hacerlo de manera presencial, ¿sí? Alguna bibliografía más que les pongo ahí, igual están subidos en las diapositivas en el aula virtual. Entonces, con eso terminamos esta primera explicación teórica, digamos, del taller. Y siendo muy apegados a lo que quiere decir un taller pedagógico, pues entonces no le damos ya mucha profundización a la parte teórica, sino a la parte práctica. Entonces, con esto cerramos esta primera parte teórica. Revisar por favor la lectura y contestar el control de lectura. No olvidarse chequear la clase y vamos a hacer el día domingo ya aparecen los nombres de los nuevos grupos que tenemos y la próxima semana pongo una consigna y doy una explicación sobre las diferentes técnicas que podemos nosotros implementar en lo que es un taller pedagógico. Y pues ahí vamos al trabajo, enseguida a diseñar un taller pedagógico muy creativo, muy divertido también, ¿por qué no? Hay un elemento que tal vez no se dijo ahí que implica también esto de la diversión y el entusiasmo que podemos poner los estudiantes, y así seguimos. Y así seguimos viendo técnicas que puedan romper este molde, que puedan romper este sistema de educación tradicional, que no por algo se ha roto, chicos. Por favor, venimos 4 meses en otro modelo totalmente distinto. ¿Quién iba a pensar que el modelo del sistema educativo ecuatoriano como tal, que siempre lo hemos cuestionado tan duro, tan rígido, de repente tuvo que llegar una pandemia para romperse? Entonces, esta es la oportunidad, esta es la única oportunidad que tal vez tenemos para empezar a romper toda la educación tradicional como tal y empezar a proponer nuevas formas de hacer educación, ¿sí? Muy bien, atención con las lecturas, pues, y observen las diapositivas y la clase, ¿sí? Que estén bien, cuídense y atentos el fin de semana domingo y al aula virtual. Pasen bien.